Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón y hoy les traemos un tema de especial importancia: las políticas públicas de seguridad ciudadana en República Dominicana. La problemática de la inseguridad ciudadana representa un desafío para nuestro país y a la vez lleva consigo un especial debate: ¿es percepción o realidad? Buenas tardes a todos, yo soy Maitex Morales y agradecemos su sintonía en un nuevo capítulo de Contrapunto. A continuación, en nuestra sección Hechos, veremos un reportaje detallado sobre la seguridad ciudadana, con las opiniones de expertos sobre este importante tema. En primer lugar, queremos mencionar a qué nos referimos cuando hablamos de políticas públicas y seguridad ciudadana. De acuerdo al libro Understanding Public Policies, es decir, entendiendo las políticas públicas, una política pública no es más que todo aquello que los gobiernos y personas encargadas de la administración pública deciden hacer o no hacer ante una determinada problemática. Por otro lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo define la seguridad ciudadana como el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, llevando con esto a la convivencia segura y pacífica. Los delitos y las diferentes formas de violencia son factores que limitan las oportunidades y el derecho de las personas de vivir libres de temor y amenazas. Las diversas manifestaciones de la delincuencia, especialmente los robos y asaltos, se identifican como los asuntos de mayor preocupación para la sociedad dominicana. En este sentido, los homicidios, entendidos como la muestra de violencia más extrema hacia la vida, son un indicador fundamental desde la óptica de la seguridad ciudadana. La Declaración Universal de Derechos Humanos expresa que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Por consiguiente, la seguridad ciudadana puede ser vista desde un enfoque de derecho conforme a las políticas públicas existentes. El informe Desafíos a la Seguridad en República Dominicana, publicado en el 2016 por Red Global de Seguridad, afirma que la seguridad ciudadana es una consecuencia de la certidumbre que tienen los ciudadanos de sentirse fuera de riesgos. Es un estado de bienestar en que la persona no será objeto de daño por nada ni nadie en su entorno. Fundamentalmente se refiere a la condición de la vida y la garantía a su capacidad emocional y psicológica, así también en el orden jurídico de que sus derechos le serán respetados, tanto por los que le rodean como por la autoridad establecida. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas induce a los Estados miembros a realizar todos los esfuerzos necesarios para salvaguardar la integridad física de sus ciudadanos, bajo la premisa de ser un derecho humano universal. El tema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana en los actuales momentos es sin lugar a duda, y así lo retratan las diversas encuestas, de mucha preocupación. Los niveles de delincuencia han roto todos los parámetros, todas las estadísticas, y eso impone de entrada pues que el Estado dominicano tenga que diagnosticar, tenga que hacer un levantamiento que sirva para proponer con propuestas concretas ya los paliativos a este gran problema que hoy por hoy, de conformidad, reiteramos, con la percepción que registran los diversos estudios y encuestas, dan como resultado una situación de mucha preocupación. Quiero referirme a algunos estudios que no se celebran en la República Dominicana. Por ejemplo, la ONUT, que es un organismo dependiente de la ONU y que estudia la violencia y las muertes por violencia en tráfico de drogas y en la versión armada. Entonces, República Dominicana anda por los 23 muertos por 100.000 habitantes en este año, cuando en los años 90 nosotros andábamos por el 8 por 100.000 habitantes. Quiere decir que la sociedad se ha tornado más violenta. Lo que hay es que ver cuáles son las razones de estos resultados y este aumento de la violencia. También, para ser objetivo, tendríamos que compararnos con qué es que somos violentos. Por ejemplo, si nos comparáramos con México, El Salvador, Honduras, Guatemala, nosotros entonces estaríamos muy bien, porque muchos de esos países andan por los 100 muertos por 100.000 habitantes. Sin embargo, si nos comparamos con Chile, con Costa Rica, con Argentina y hasta con el mismo Colombia, entonces están muy por debajo de nosotros. Quiere decir que República Dominicana se torna una sociedad muy violenta.
Como hemos visto, la seguridad ciudadana es un elemento que trasciende las fronteras de los sistemas políticos. Además, tiene repercusiones más amplias, como la disminución de los delitos y los niveles de violencia, convirtiéndose así en un elemento principal para alcanzar el adecuado desarrollo de los países. Según la socióloga española Marta Murria, es importante diferenciar y conocer las dos dimensiones de la seguridad ciudadana. La objetiva, que responde a lo que son los niveles reales de inseguridad y delincuencia, y la subjetiva, que tiene que ver con la percepción de los ciudadanos respecto a los niveles de seguridad. De acuerdo con el estudio Seguridad Ciudadana en la República Dominicana, Percepción y Realidad, desde un enfoque de derechos, publicado en el 2017 por el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia, la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva de la seguridad son fenómenos de naturaleza diferente. El malestar del ciudadano que experimenta alguna forma de inseguridad no se corresponde necesariamente con el riesgo real de victimización al que se encuentra expuesto, sino que a menudo responde a un miedo difuso que depende de múltiples factores. Es decir, cuando se analiza la inseguridad ciudadana se está midiendo dos aspectos, la extensión de la delincuencia y la percepción de inseguridad o seguridad. Estas dos vertientes se pueden estudiar desde indicadores que permitan dimensionar el impacto real de las distintas políticas de seguridad en la actividad delictiva y en el sentimiento de seguridad. Por eso, la necesidad de disponer de indicadores fiables de la delincuencia y la inseguridad, más que de una cuestión meramente académica, se presenta como una exigencia política básica. De acuerdo con el informe anual del 2015 del Banco Interamericano de Desarrollo, la región de América Latina y el Caribe ha sido catalogada como la más violenta del mundo, y esto lo evidencian los múltiples informes e investigaciones en esta materia. Según datos del Banco Mundial, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 23.43% en América Latina y el Caribe, casi 3 veces superior a la tasa mundial, que es de 8.56%, y 2 veces superior a la tasa registrada por África, que fue de 10.13%. Sobre la realidad de violencia de América Latina y el Caribe, hay elementos importantes que se deben destacar. Uno de ellos es el carácter heterogéneo de la violencia en la región, que posee diferencias significativas tanto en el ámbito de la subregión como a nivel de país. Según el informe del Estudio de Opinión Pública Latino Barómetro para el año 2016, de los 18 países estudiados de la región, el 25% de ellos consideran la delincuencia como el segundo problema más importante de la región. Esto solo es superado por los problemas económicos con un 37%. En los últimos años, la preocupación por la violencia ha registrado una tendencia positiva en la región. Referirse a la seguridad o inseguridad ciudadana implica conocer una serie de temas. Estos temas siempre deben de apreciarse en conjunto, como por ejemplo el papel policial en relación a la comunidad. En la actualidad nadie puede decir si conoce o desconoce con exactitud cuáles son los métodos policiales para la prevención de la inseguridad ciudadana. Además, un fallo terrible, le hemos dejado a la policía la función de la función de la prevención del delito, pero hay otros actores que tienen que integrarse a la prevención del delito y contribuir a la seguridad de la ciudadanía. Estoy hablando, por ejemplo, de las escuelas, estoy hablando del desarrollo social de los barrios, que está muy debilitado. Estoy hablando de las instituciones que ofrecen servicio a la ciudadanía, la cual generan una tensión, ansiedad, angustia, una desesperación, unos estados de mortificación. No estamos acostumbrados, gobierno tras gobierno, a hacer un estudio serio, un estudio ponderado, un levantamiento de cuáles son las causales que convergen y que conocemos a grandes rasgos, pero que convergen al aumento en el quehacer delincuencial en la República Dominicana. Yo creo que tenemos que estudiar, que tenemos que diagnosticar, que no podemos seguir dando fórmulas coyunturales, como lo sería eventualmente el patrullaje mixto, el aumento del patrullaje, porque si bien pudiese esto resultar en un paliativo a corto tiempo, no así en los niveles que se requieren hoy que sea afrontado el tema de la delincuencia, con políticas públicas que sean sostenidas a nivel o sostenible a nivel del presupuesto y del seguimiento. Yo creo que se impone que tengamos que repensar el modelo a partir de ese levantamiento, de ese estudio que traiga pues
la realidad de qué está pasando en la República Dominicana y cómo deben ser focalizadas y eficientizadas las políticas públicas en ese orden. Lo que falta en República Dominicana son acciones que le den oportunidad a que el ciudadano tenga empleo, a que el ciudadano no tenga miedo de salir a la calle, porque puede ser asaltado y muchas veces asaltado por las mismas personas que están destinadas a cuidarlo. Otras cosas son el mal ejemplo en una sociedad donde el crimen de cuello blanco, donde la corrupción desde los políticos, mientras más se robe, es menos perseguida. Y si hay una persona que se roba 7 libras de yuca, como un señor en Montecristi, o otro señor en Bonao que se sustrajo 2 o 3 manos de plátano, entonces lo meten preso por 3 meses preventivamente, hay una distorsión y la población se cansa y cada cual sale a buscar lo suyo. Entonces, más que una política de seguridad, lo que tenemos que pensar, ¿qué está pasando que la población está llegando a esos grados de violencia? Preventivamente, ¿qué se hace para que se bajen esos niveles de violencia, como ha sucedido en muchos otros países? Según el estudio Seguridad Ciudadana en la República Dominicana, Percepción y Realidad desde un enfoque de derechos, publicado en el 2017 por el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, la República Dominicana forma parte del grupo de países de la región con mayores tasas de crecimiento económico, registrando tasas de crecimiento promedio anual de casi un 5% y con logros importantes en temas relacionados con el bienestar social como la reducción de la pobreza, por ejemplo. No obstante, la inseguridad ciudadana sigue siendo el principal problema. La población considera que la inestabilidad de la seguridad ciudadana es consecuencia de la corrupción con un 26.5%, el desempleo con un 42.3% y la delincuencia con un 74.6%. Este dato es aún de mayor relevancia si se toma en cuenta que el orden de importancia de los principales problemas del país no varía por niveles educativos ni por grupos socioeconómicos, por lo que se puede considerar un asunto colectivo que afecta a toda la población dominicana sin distinción de clases. Además, la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples del 2015 constata que los actos de criminalidad en todas sus manifestaciones desempeñan un papel fundamental en los niveles de seguridad ciudadana. El 62.4% de las personas que han sido víctimas de agresiones o amenazas no denunciaron el acto. Esto es más frecuente en las zonas urbanas, donde paradójicamente se registran los mayores niveles de delincuencia. En la encuesta de Latinobarómetro del 2012, contenida en su informe de seguridad ciudadana del mismo año, se obtuvo una percepción de las y los dominicanos de un 27% en el nivel de victimización, un 58% cree que vivir en el país es cada día más inseguro y un 82% cree que la delincuencia ha aumentado. El 39% tiene temor todo o casi todo el tiempo de ser víctima de un delito y solo un 9% califica como buena la seguridad ciudadana en el país. Según el sondeo de Gallup hoy publicado el 28 de enero del 2013, para más del 80% de los ciudadanos la inseguridad y el narcotráfico están aumentando, con un 89.8% y un 82.3% respectivamente. En esa perspectiva, el 90% de las personas consultadas en la zona metropolitana y en las regiones norte y este estiman que la inseguridad ha aumentado. La misma percepción la tiene el 85% de los adultos de la región sur. Las mujeres perciben más que los hombres el incremento de la inseguridad, con un 93.5% contra un 85%. Según datos suministrados por el Centro Bonó en 2017, 60.5% de los dominicanos siente desconfianza por el sistema judicial del país, debido a la falta de respuestas efectivas de las instituciones relacionadas, los sobornos a funcionarios públicos y otros hechos que hacen que se disminuya la credibilidad en el gobierno. Con el objetivo de mejorar en este aspecto, en el año 2012, el Ministerio del Interior en República Dominicana creó un observatorio de seguridad ciudadana, a los fines de recopilar y establecer una base de datos con evidencias y estadísticas que permitieran crear políticas públicas eficaces en esta materia. La Constitución de la República Dominicana en sus artículos 40 y 42 expresa que la libertad, la seguridad y la integridad personal están contemplados como un derecho de los ciudadanos y como tal el Estado debe generar las condiciones para el fiel cumplimiento de estos derechos.
En consecuencia, el artículo 255 establece 2 misiones centrales de la Policía Nacional, que son salvaguardar la seguridad ciudadana y mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes. En el estudio Seguridad Ciudadana en República Dominicana, Percepción y Realidad desde un enfoque de derechos, publicado en el 2017 por el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, se afirma que la Constitución como base jurídica no ha sido el único elemento jurídico utilizado para generar las condiciones necesarias para garantizar la seguridad ciudadana en el país. También existe un conjunto de instrumentos legales relacionados a la seguridad ciudadana. El decreto número 315-6 que crea el Consejo Nacional de Seguridad, el cual está integrado por el Secretario de Estado de Interior y Policía, y sus funciones principales son asesorar al presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad nacional y diseñar estrategias para ser sometidas a su aprobación en la misma materia, realizar la coordinación interinstitucional para el diseño de estrategias de seguridad, elaborar políticas y diseñar acciones contra el crimen organizado, de manera especial contra el narcotráfico, el tráfico humano y el tráfico de armas. Planificar, producir, coordinar y evaluar la inteligencia interinstitucional para la prevención del crimen y servir de soporte para la aplicación del Plan de Seguridad Democrática. Lo anterior, basado en un marco legal que propicie la seguridad ciudadana en el país, es fundamental para el logro de esta, pero no es suficiente en sí mismo. Es necesario llevar a cabo planes bien elaborados y ejecutados a favor de esta. En los últimos 15 años, el país ha estado sujeto a varios planes a favor de la seguridad ciudadana, todos con luces y sombras en cuanto a la eficacia de los mismos para enfrentar los niveles de criminalidad. Conjuntamente con los niveles de investigación, vuelvo y digo, del Latinobarómetro, de la ONUT, de investigaciones que no sean locales para que no tengan contaminación política, porque ahora todo es político, y nos damos cuenta que los niveles de violencia en República Dominicana son muy altos por algo muy sencillo. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señala que en Latinoamérica el promedio de desempleo es 6%. Sin embargo, en República Dominicana es un 18%. Y de ese 18, el 35% es de menores de 25 años de edad. La juventud no tiene opción en República Dominicana. Y dice la encuesta La POP que hace USAID con la embajada la USAID de la embajada americana con la INTEC, que el 62% del joven graduado y con maestría incluso de clase media lo que quiere es irse del país porque no tiene opción en el país. Y todo eso ¿dónde lleva? A la desesperación, a estar pendiente de otras cosas, y lleva a un proceso de inseguridad que incuba lo que estamos viviendo en República Dominicana. Donde hay orden, disciplina, institucionalidad, donde hay opción de trabajo, donde la gente se siente dignificada por ganarse con el sudor de su frente su sustento, sale a trabajar y es el ejemplo que le da al hijo, tiene la oportunidad de tener prosperidad, movilidad social y movilidad económica, y eso hace una sociedad feliz. Como ya nosotros como Fundación Justicia y Transparencia hemos presentado a nivel de propuesta lo que es un plan nacional integral de seguridad ciudadana y convivencia pacífica. O sea, hay que constituir, hay que integrar todos estos elementos con los diferentes actores sociales. Yo creo que ahí hay un escenario que debe ser aprovechado y replicado, que es lo que ha planteado el 911. Creo que es hasta ahora el espacio más exitoso que el gobierno alguno pues haya desarrollado, pero esto tiene que ser concretado con otros elementos, producto y fruto de ese estudio y de la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica que estamos planteando, porque siempre esto tiene que tener un enfoque integral, y por eso hay que pensar en los ayuntamientos, hay que pensar en los clubes, hay que pensar en la sociedad civil, hay que pensar en la sociedad organizada, hay que pensar en la protección integral de la familia, hay que pensar en campañas que traigan consigo pues la concientización focalizada y objetiva de aquellos puntos que requieren o necesitan manejar
los dominicanos. A partir del año 2012 se ha llevado a cabo un conjunto de acciones destinadas a garantizar el derecho a la seguridad de los ciudadanos, como el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, la reforma institucional de la Policía Nacional, la implementación del Sistema Integrado de Emergencias 911, la creación de la Mesa Nacional sobre Seguridad, Ciudadanía y Género, el Plan Estratégico Institucional de la Policía Nacional, entre otras acciones a menor escala. La Estrategia Nacional de Desarrollo, en el artículo número 7, correspondiente al primer eje, que procura un Estado social democrático de derecho, entre los objetivos generales procura lograr, primero, fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de administración de justicia accesible a toda la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en los procesos judiciales. Segundo, contribuir a un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción. Según el artículo, planes de seguridad ciudadana en los últimos años no logran detener la delincuencia. Del Diario Libre, publicado el 12 de junio del 2016, en marzo del 2013 el gobierno puso en marcha el Plan Integral de Seguridad Ciudadana acompañado del Sistema de Emergencia 911, el programa Vivir Tranquilo, control de armas y un plan de registro de las motocicletas, observatorio de violencia y 2.000 cámaras de vigilancias. También incluía un sistema tecnológico dentro del sistema de administración de justicia para identificar imputados con las huellas digitales y cruce con la cédula de identidad. El plan incluía la incorporación cada año de agentes policiales hasta alcanzar la suma de 12.000 nuevos agentes en 4 años. Luego de 2 años de aplicación del plan Vivir Tranquilo, en el 2016 el gobierno puso en marcha otro plan de seguridad, sin ofrecer un balance crítico del anterior. Estas declaraciones resultan particularmente preocupantes, pues quien las emite es la mayor autoridad dentro de la institución del orden, con mando y control sobre todos los miembros que la componen y que salen a cumplir las órdenes dadas conforme a las políticas trazadas. En primer lugar, la respuesta que da el Estado o las instituciones a la vida que tiene que sortear la juventud o la gente joven, tiene que ver, por ejemplo, con que no hemos sido capaces de resolver el absentismo escolar, no hemos sabido interconectar los sistemas laborales, educativos, judiciales, de manera que le pudiéramos buscar alternativas no legales, no judiciales, a todos los conflictos que se generaría, por ejemplo, en ellos. Lo que pasa es que las instituciones dominicanas han perdido el sentido de la realidad, han perdido el timón de lo que debe ser las políticas que deben de implementar para beneficiar o satisfacer lo que le demandan en la sociedad. Por ejemplo, muchos jóvenes aquí no estudian, muchos jóvenes, el sistema judicial se excede en lo que es el castigo y casi todo lo ha vuelto un tema de prisión. Es decir, aquí hay una enorme población de gente presa que no meritaría estar presa, no meritaría un castigo de ese tipo. Por otro lado, también resulta muy costoso mantener en prisión a las personas, lo cual significa que no saben lo que están haciendo. Es decir, mandan a la cárcel a una persona, dicen que van a rehabilitarlo, resocializarlo, y lo que hacen es que no logran hacer esto, comprenden lo costoso y lo difícil de hacer esto, y esa persona pues entonces va a seguir reproduciendo esos comportamientos violentos. Yo creo que hay que mejorar las condiciones de los policías, no solamente con esta primera ola de reforma que trae consigo su ley institucional, que definitivamente pues, ha resultado insuficiente. Yo creo que hay que mejorar el tema de la seguridad social, hay que seguir profundizando los pasos, hay que purgar la policía, hay, si fuera necesario, hasta que refundarla. Yo creo que hay que buscar, pues, no la policía que pagamos, que es la que tenemos, sino una mejor policía que esté en capacidad de ser el garante de esa seguridad ciudadana que definitivamente le atañe no solamente a la policía, sino al Estado, o sea, que le queda grande a la policía por los elementos que convergen en todo este proceso.
Como podemos ver, la seguridad ciudadana depende directamente de la convivencia pacífica y se expresa en los derechos que debe garantizar el Estado. Esto significa que el ciudadano está amparado por un marco jurídico que debe garantizarle un Estado de derecho y, en dado caso de ser lesionado, debe resarcírsele sin negación de justicia. A partir de los planes expuestos como instrumentos de control para la inseguridad ciudadana, le preguntamos a los expertos, ¿creen ustedes que el diseño y la implementación de las políticas públicas de seguridad ciudadana realizados en República Dominicana hasta hoy han sido los correctos para la prevención y reducción de los niveles de delincuencia y criminalidad en la nación? Veamos sus respuestas. El gobierno central no ha sido constante con políticas permanentes que contribuyan a la búsqueda de solución parciales, regionales, integrales de esta problemática. Es decir, es un problema que se gobierna solo, es un problema que crece. Yo no conozco estadísticas o sistemas estadísticos en los cuales podríamos cuantibilizar la cantidad de víctimas de abuso de poder, problemas conyugales, de problemas judiciales, de problemas policiales. Es decir, hay toda una camada de problemas que actualmente no se tiene un dato, y cuando no se tiene un dato pues no se puede intercambiar ese dato con otros factores para construir teorías, y luego con esas teorías pues construir programas, y luego con esos programas puedes ponerle precio a cuánto costaría desarrollar realmente una política. Por eso estimamos que hay que, como política pública, hay que integrar la dirección, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, una visión conjunta, el Ministerio de Interior y Policía, la Policía, los demás cuerpos armados, y en una visión conjunta pues concretar lo que son esos resultados que desde ya se empiezan a hacer tangibles, a ser medibles a partir del 9/11, montarse en esa estructura y entonces sí aprovechar y potencializar lo que es todo el seguimiento del tema de delincuencia. Pero lo primero para ser efectivo es precisamente hacer un diagnóstico y atacar el problema desde sus raíces, desde las causas, porque el fenómeno de la delincuencia no podrá ser resuelto en su totalidad como fenómeno social, implica que el mismo pues tenga que ser atenuado, tenga que ser controlado, pero será muy difícil de que pueda ser erradicado, como no lo ha erradicado nadie en ninguna parte del mundo. O sea, lo que se procura es eso, que el Estado pueda hacer lo mejor de sí. Por eso no basta con hacer esfuerzos por separado, sino que tiene que responder a un esquema sistémico. Hay metodologías que lamentablemente hay que tener pendiente, donde la educación, la incidencia del Estado no llega a ser suficiente, entonces hay que poner orden. El orden, la disciplina, la consecuencia a la violación de la ley tiene que estar presente. Y aquí eso falta, que hay una impunidad que tiene mayor manifestación cuando hay algún grado de política o de políticos en el medio, y eso destruye todas las sociedades. Estamos de regreso en Contrapunto con nuestra sección de análisis. En la misma damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, a quienes agradecemos pues su presencia en nuestro programa. Con nosotros Carolina Ramírez, ella es especialista en seguridad ciudadana. También nos acompañan Daniel Pou, politólogo y especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana. Y también el legislador y comunicador José La Luz. Iniciamos con la primera pregunta. Teniendo en cuenta las estadísticas de seguridad ciudadana en República Dominicana, ¿entienden ustedes que se están haciendo las políticas públicas suficientes para combatir este mal? Comenzamos con José La Luz. Bueno, lo primero es que yo no conozco estadísticas objetivas de seguridad en República Dominicana. Yo tuve que hacer mi propio diagnóstico cuando yo empecé a construir la ley. Y partiendo del diagnóstico que yo tengo, que tiene 25 indicadores, yo pienso que si mi propuesta se puede considerar parte de lo que están haciendo las autoridades, bueno, pues yo creo que sí, que se está haciendo algo, ¿no? Pero
si lo que se está haciendo parte del modelo que ha permitido que el sistema se desborde, que es un modelo trujillista y un modelo balaguerista, entonces eso no funciona. Eso no funciona. Bueno, según los resultados de la última publicación de la encuesta en Hogar de la Oficina Nacional de Estadística, establecía que más del 74% de los dominicanos contemplaban el tema de la seguridad, de manera particular el caso de la seguridad ciudadana, entre una de sus principales preocupaciones. Entonces yo creo que eso es un indicador de que debemos mejorar lo que estamos haciendo para reducir de manera significativa esos números. Daniel. Sí, bueno, muchas gracias. Mire, el problema de República Dominicana es que el Estado dominicano no está diseñado para intervenir en la sociedad y modificar posibles amenazas y situaciones que le son adversas desde la óptica de políticas públicas, porque el Estado dominicano, desde su origen, ha sido un instrumento de distribución de cuotas de poder, no con fines y arreglos a los intereses ciudadanos, sino a la satisfacción de grupos de las élites que de alguna manera se benefician y obtienen algún tipo de canonjía a partir de las ineficiencias del Estado. República Dominicana, hablar de políticas de seguridad ciudadana me parece que es una quimera. Hemos tenido algunos flashes de programas que podrían ser más o menos exitosos, no ha habido continuidad, tampoco hay una construcción con la sinergia suficiente para decir que tenemos una política pública de seguridad, y por demás las informaciones en términos cuantificables con que contamos son informaciones bastante, podríamos decir, débiles o cuestionables. Excelente. Entendemos entonces que desde el punto de vista de lo que son políticas como tal, hay un problema en lo que sería la misma configuración de las mismas, ¿no? Entiendo yo que por ahí iría el tema. Sin embargo, no podemos negar que existen políticas públicas de seguridad. Entonces yo le pregunto a ustedes, en esas que existen, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no han funcionado las políticas públicas de seguridad que tenemos hoy día? Vamos a seguir el mismo orden. José. Bueno, las políticas públicas de seguridad no funcionan porque fueron diseñadas durante la dictadura de Trujillo. Nosotros hemos tenido 5 tipos de policía. Tuvimos policía francesa, tuvimos policía española, tuvimos policía norteamericana, la Constabulary, tuvimos policía municipal, la de los trinitarios, la de los trinitarios, y la que se instauró después de la guerra de restauración también fue una policía municipal. Pero ¿qué policía nosotros tenemos actual? ¿Cuál celebramos? La que hizo Trujillo en el 1937. Esa es la que la policía actual reconoce como su origen. Y hemos tenido 5 tipos de policía distintos. Y esa política, que fue una política en un esquema de guerra, porque la dictadura son esquemas de fuerza, esa policía no está diseñada para prevenir, ni para ser colaboradora ni asistente de la sociedad. Esa policía está diseñada para perseguir. Entonces, luego que cayó la dictadura, vino una cuasi dictadura con Balaguer. Entonces Balaguer tenía grupos que él mismo le llamaba los incontrolables dentro de la Fuerza Armada y la policía. Los utilizaba para generar un tipo de gobernabilidad tensa, que era lo que se vivía porque el mundo entero estaba en guerra. Se llamaba Guerra Fría. Hasta 1990, cuando el muro se cayó y los Estados Unidos dejaron de mostrar interés por nuestros territorios. Después del 90, la sociedad tiene necesidades nuevas de seguridad y también tiene perfiles delictivos nuevos que son creados por la nueva sociedad. Por ejemplo, antes del 90 a nadie lo atracaban para quitarle un celular porque los celulares no existían. Ahora ese es el principal delito común que hay. Antes del 90 no había carteles del narcotráfico, antes de los 80, pero ahora en los 25 indicadores de diagnóstico la droga sale en 17, como consumo o como tráfico. Entonces, esos problemas nuevos tú tienes que abordarlos con un criterio nuevo. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, según cálculos muy generales y subjetivos, hay aproximadamente más de 40.000 puntos de droga en la sociedad. Si cada punto de droga de eso te produce 3.000 pesos al día, estamos hablando de más de 60.000 millones de pesos. ¿Y cómo te enfrentas a eso sin buscarle una alternativa a esos 60.000? Porque ya esos 60.000 millones forman parte del presupuesto del barrio, con eso se completa el gas, con eso se completa el pago de la casa, con eso se prenden los fogones.
Con eso se le da merienda a los muchachos para que vayan a la escuela. Entonces, si tú vas a enfrentar el narcotráfico, que es uno de los principales problemas que aparecen aquí, tú tienes que buscar esos 60.000 millones de pesos para sustituirlos en el barrio como parte del presupuesto. O sea, esos problemas son nativos, son nuevos. Entonces, tú no puedes tener una policía vieja enfrentando esos problemas nuevos. Por eso yo diseñé un plan de seguridad basado en la prevención, totalmente en prevención, que inclusive pudiera funcionar después de instalado sin policía. Sin policía. Sin policía. Las policías pudieran estar fuera del barrio, pero dentro del barrio mi sistema no la necesita. Porque lo que tiene el barrio son muchos problemas que generan inseguridad. Si tú atacas los problemas que generan la inseguridad va a existir como en todos los países, pero en expresiones mucho más mínimas, más pequeñas. Carolina. Bueno, yo coincido con José en la parte de que el concepto, el modelo de policía que tenemos, esta policía de ley y orden, ya está obsoleto. O sea, nosotros tenemos que pasar a una policía de proteger y servir. Porque el policía es un servidor público de protección al ciudadano y para garantizar derechos. Entonces, si tú me dices, ¿cuál ha sido una de las principales falencias que hemos tenido en las políticas públicas en materia de seguridad y de manera muy particular en el caso de la seguridad ciudadana? Es que creo que nosotros hemos concebido el concepto de seguridad como sociedad como un proceso y no como un resultado. La seguridad es el resultado de un conjunto de políticas públicas simultáneas, como planteaba José, que me van a dar como resultado mejores niveles de seguridad. Entonces, mientras estemos pensando en este policía detrás del delincuente para que no se robe una cartera, o con un operativo aquí en una esquina o en la otra, no vamos a resolver el tema de la seguridad. Daniel. Sí, a mí se me hace muy cuesta arriba aceptar hablar de políticas públicas en un modelo de Estado donde no hay, primero, diagnósticos certeros, adecuados, con detalles precisos de cuáles son las manifestaciones disfuncionales de esa sociedad. Por el otro lado, tampoco veo que las instancias institucionales se adecúan a las necesidades que requieren las instalaciones de los diferentes programas que constituyen una política pública. Creo que en República Dominicana hemos tenido una visión reduccionista de lo que son las políticas públicas. Confundimos los programas que aparecen de manera, podríamos decir, aisladas, tratando de atacar un problema, pero que entre ellos ni siquiera son capaces de generar una sinergia global que los induzca a producir nuevas circunstancias. Entonces, yo lo que creo está que la visión fragmentada de la inseguridad y sobre todo el intento de hacer un abordaje de la inseguridad como fenómeno social a través de la óptica del derecho es uno de los graves males que han llevado a que la mayoría de los programas no funcionen, porque se piensa que la norma transforma la realidad y lo que transforma la realidad son los programas de intervención. Entonces, desde ese punto de vista, mientras caigamos en esa aberración juridicista de abordaje de la realidad, pues no podemos hablar en términos modernos de lo que es políticas públicas. Tomando en cuenta la importancia que tienen las instituciones judiciales en el rol de combatir la inseguridad, ¿qué opinan ustedes que hace que las instituciones del Poder Judicial tengan tan poca credibilidad en los ciudadanos dominicanos? ¿Empiezo yo? Claro. Bueno, aquí se produjo a partir de la reforma de 1994, una reforma, a partir de la reforma constitucional, esa reforma constitucional trajo consigo una reforma en el Poder Judicial con el Consejo Nacional de la Magistratura. Balaguer nunca lo convocó porque su gobierno fue de transición, pero cuando vino el PLD lo convocó en el 97 e incluso con el PRD como mayoría congresional y se produjo la primera ola de reforma, que yo creo que es un gran salto institucional, y luego se produjo otra ola de reforma con Hipólito en el 92 que trajo como contrarreforma. Pero realmente ese es uno de los procesos más importantes, pero resulta que ese proceso no tiene componente de fiscalización. Los jueces hacen lo que les da la gana.
Entonces, como no tiene componente de fiscalización, los jueces se pueden corromper. No hay indicadores preventivos, no hay sistema de consecuencias y simplemente a ese proceso de reforma le falta ese componente. Pero eso es un proceso bueno que tenemos que cuidar. Aquí hay una independencia de la justicia que todo el mundo reconoce ya hoy. Y hay una independencia de la selección de los jueces y ahora estamos construyendo una independencia del Ministerio Público. Tenemos una escuela del Ministerio Público y todo va bien en ese aspecto. Tenemos una buena defensoría pública. ¿Dónde es que está el problema? En que no hay componente de fiscalización. Y yo tengo un hashtag, una etiqueta que dice, yo no voto por jueces, porque los jueces son un poder delegado. La sociedad vota por políticos para que vayan al Congreso, al Ejecutivo y a los ayuntamientos. Los políticos se ponen de acuerdo para escoger los jueces mediante un sistema de delegación. Entonces, esa independencia del Poder Judicial tiene que ser garantizada por el poder político, porque por el poder político es que la sociedad vota. Y aquí tenemos escándalos. Antes de ayer soltaron unos tipos con un expediente de 500 kilos de cocaína, dije, porque el Ministerio Público no subió audiencia. Como que si uno fuera estúpido, ¿no? Entonces hay que fiscalizar los jueces. Otra cosa, el tema de los códigos. Tenemos un código procesal penal que fue diseñado para países desarrollados. Nosotros somos un país en vía de desarrollo. Si tú a un juez de Noruega o de Dinamarca le planteas un soborno, el tipo no lo necesita, porque tiene todas sus necesidades cubiertas por una sociedad que tiene 5.000 años en paz, creando instituciones. Pero si tú le dices eso a un juez de aquí, que una hija se va a casar y no tiene dónde vivir, te coge el soborno. Entonces, ese código hay que ajustarlo a la realidad dominicana. Nunca se ajustó. Fue aprobado en el 2004, ya tiene 13 años de funcionamiento y nunca se le ha hecho un ajuste, porque la ley que se hizo en el 2015 es una ley para ajustar procedimiento del mismo código, no aborda los principios del código que son excesivamente garantistas y el código del menor. Señores, en Santiago había un muchacho de 9 años operando un punto de droga. Entonces, un menor de hoy no es un menor de los años 50. El menor de hoy ya tiene más información que todos nosotros juntos, porque su código es digital, igual que los canales por donde circula la información. Entonces tú no puedes tener un código del menor que le dé un exceso de garantía a una persona que solamente es menor en función de la cantidad de años, no en su comportamiento, no en su conducta. Y esas cosas yo pienso que tienen que ser objeto de atención. ¿Es así, Carolina? Sí, yo pienso que esa falta de confianza que se refleja de los ciudadanos también sucede también en otras áreas de la administración pública. De manera muy particular con relación al sistema judicial, yo creo que hemos avanzado. Realmente República Dominicana no es sombra de lo que era hace quizás 2 décadas. Ahora, nos faltan muchos elementos y parte de eso yo entiendo que un mecanismo de fiscalización y un sistema de consecuencia efectivo sobre los resultados de quienes tienen que gestionar de manera eficiente el proceso, yo entiendo que es fundamental para poder mejorar. Otro detalle está quizás dotar de las herramientas que se necesitan y entre ellas, bueno, claro, ahora tenemos la Escuela del Ministerio Público, tenemos la Escuela de la Judicatura, pero todavía se necesita mucho mayor capacitación, mucho mayor entendimiento o entrenamiento en los temas especializados. Una ventaja que tiene República Dominicana es que ya hemos ido especializando cada una de las áreas. Tenemos un área, por ejemplo, para drogas, un área para niños, niñas y adolescentes. Tenemos diferentes áreas. Ahora necesitamos especializarlos en esa área y no tener otro detalle que se hace. Y es que tú tienes una persona especializada en el tema de drogas y de repente lo mueves y lo pones a trabajar con trata de personas, por ejemplo. Entonces, eso es fundamental. Una estrategia nacional que integre esto a los componentes de seguridad. ¿Por qué? Porque la política criminal de un país tiene un alto componente de prevención. Lo que tú previenes, evitas tener que perseguir y que penalizar. Entonces, el componente de prevención es un 90% en cualquier estrategia de seguridad. Entonces, si nosotros prevenimos la delincuencia, si nosotros creamos las condiciones de desarrollo para que las personas puedan tener bienestar, puedan tener una vida digna
y amarramos estos elementos que te comentaba para fortalecer el sistema judicial, entonces como resultado posiblemente podamos mejorar la opinión que tienen los ciudadanos con relación a estos servidores públicos. Muy bien. Daniel. Sí, yo en eso converjo con la querida colega. La prevención. La prevención es la parte más abstracta de las políticas públicas, porque es lo que evita que lo que la sociedad no desea, lo que el Estado no desea, se produzca. Y, claro, la prevención requiere una visión moderna, una visión de confianza en el diseño de las políticas públicas y de los programas que la componen. Porque las políticas públicas son, podríamos decir, si en términos anatómicos la queremos figurar, son el esqueleto. Los programas son los músculos que le dan movimiento a ese cuerpo para poder actuar en función del beneficio de la sociedad. Pero lamentablemente nosotros, por tradiciones históricas que no le corresponden ni a este gobierno, ni al anterior, ni a Balaguer, ni a Trujillo, hemos tenido un concepto reactivo del Estado. O sea, siempre actuamos después que los acontecimientos se producen. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que no tenemos la tradición sajona, que empezó a adoptar modelos de prevención desde los años 1800, y entonces pues siempre nos toman por sorpresa. A mí me preocupa mucho. O sea, eso es como bueno, no sé si yo puedo intervenir. Sí, claro. Lo que quiero saber, o sea, los sajones son preventivos y nosotros no. Sí, ¿Pero sí. por qué? Pues, primero, Porque yo no soy sajón y yo me considero una persona preventiva. Sí, pero no tenemos tradición dentro de nuestra cultura, porque ellos, por ejemplo, su vida cotidiana está sugida, está ceñida a cambios climatológicos, que si usted no toma las previsiones para cada... esos son ya el tema del clima, los países claro, que se fueron al norte. Pero es que las condiciones del clima son las que llevan a los individuos a ser previsibles. Por ejemplo, en los países nórdicos, los momentos de cortar leña son los momentos de cortar leña para calentarse. ¿Y entonces por qué en México hay tanta violencia si México está en el norte? Bueno, el caso mexicano, el tema de la violencia mexicana es un tema que no tiene que ver con la falta de prevención. Tiene que ver, primero, con el espacio que el Estado ha perdido dentro de su jurisdicción de lo que es la gobernabilidad. Eso es lo primero. México tiene, como nación, tiene un territorio inmenso, no tan inmenso como el de Brasil. Y hay lugares donde quien gobierna es el narco, porque no hay presencia del Estado. Aquí en una isla de 48,000 y pico de metros cuadrados, aquí hay lugares donde quienes gobiernan son los que dirigen el microtráfico en los barrios que están dentro de la misma capital de la República Dominicana. El Pentágono, por ejemplo, han desplazado al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no le ha dado importancia, porque no hay políticas prioritarias dirigidas a tratar de mejorar las condiciones de vida de esos sectores. Y tú lo conoces, José, claro, porque tú eres un muchacho que... No, y mi proyecto se basa precisamente en eso, en garantizar el control ¿qué del sucede? barrio. Hay una ley muy natural de la vida. El territorio que tú abandonas lo ocupa otro. Entonces, eso se llama iutis possedetis en el derecho internacional. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Yo he conversado con varios ministros de Interior y Policía y cuando le hablo de la prevención me dice, sí, eso está muy bien, pero eso sale costoso. Le digo, ¿pero por qué costoso? Tenemos la escuela, tenemos el sistema de salud, tenemos todo, claro. Oye, tenemos todas las organizaciones naturales para implementar la prevención. Ahora, ¿qué pasa? Que con eso no se inaugura nada. Es que es abstracto. Tú te das cuenta, con eso sencillamente se crean grupos de trabajo donde va la doñita de las amas de casa, donde va el dueño del colmado, donde va el pastor evangélico y se sientan a estudiar los problemas que ellos tienen, a tratar de buscarle una solución. Pero eso no vende para ningún ministro. Entonces, como tenemos gobiernos que son más mediáticos que gobiernos que procuran incidir directamente en la realidad, la prevención no es un componente fundamental. Bueno. Es así. Bien, bueno, hemos abordado el tema, digamos, de manera un poco lo más concreta y precisa posible. Hay elementos que quedan sobre la mesa. Y holística. El tema de la policía queda sobre la mesa. Mucha gente dice, ¿qué hacemos con la policía? ¿La eliminamos? ¿La reformamos? Eso daría evidentemente para otro programa.
el tema de las instituciones, el tema de los diagnósticos de seguridad que ha coincidido Daniel y José. No tenemos y creamos políticas públicas o programas sin tener ninguna base y evidentemente son de las causas principales de lo que es el problema. Así que nada, agradecemos a todos ustedes estar con nosotros. A ustedes no se muevan, en breve seguimos con Contrapunto y nuestras conclusiones. Hemos llegado a nuestra sección de conclusiones en el día de hoy con el tema Políticas Públicas para combatir la inseguridad ciudadana en República Dominicana. Así es, el tema de la inseguridad ciudadana es una de las principales problemáticas que aqueja a la nación. Más de la mitad de la población ha establecido que su principal preocupación es la delincuencia e inseguridad ciudadana. Por tanto, para mejorar y contribuir a lo que es crear políticas públicas que puedan ir en representación de una solución para esa problemática, se debe acudir a políticas públicas integrales, las cuales lleven consigo lo que es un compromiso ciudadano, a partir del cual no solamente el Estado cree estas políticas públicas, sino también la sociedad forme parte de las mismas. Esto quiere decir que además de ello, estamos frente a un tema que requiere que se hagan diagnósticos integrales para poder conocer cuáles son las causas de la problemática y además que se presenten cuáles son las estadísticas oficiales del problema de la inseguridad ciudadana, a los fines que se creen soluciones realmente establecidas para la problemática que nos aqueja y realmente segmentadas con cada una de las causas que tiene este problema. Los índices de seguridad ciudadana se han disparado en la República Dominicana en los últimos años. Esto ha generado una alerta en la sociedad que reclama al Estado políticas públicas que traigan soluciones efectivas al tema. También se hace necesario que se reformen las instituciones que tienen un rol protagónico en estas soluciones, como son las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Poder Judicial. Se requieren recursos, se requiere la disposición de la sociedad civil y de actores de la sociedad organizada para buscar una solución efectiva a esta problemática que afecta a la sociedad dominicana de manera general. Les invitamos a que dejen sus comentarios a través de las redes sociales con el usuario @contrapunto.rd en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ha sido todo por hoy. Agradecemos a todos ustedes su amable sintonía y les invitamos a que sintonicen nueva vez el domingo a las 6 Contrapunto por aquí, por Supercanal 33. Hasta pronto. Buenas noches.